Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Puntos de Vista. En esta ocasión vamos a analizar una iniciativa que fue despachada de la Cámara de Diputadas y de Diputados y que se encuentra ya en condiciones de ser promulgada como ley de la República. Y tiene que ver con una ley miscelánea que fue presentada por el Ministerio de Educación y que tenía como objetivo hacerse cargo de diferentes puntos importantes para mejorar el sistema educativo. Para conocer más antecedentes sobre este proyecto, les invito a revisar la siguiente nota. Tras 5 meses de tramitación, fue despachado a ley el proyecto que modifica y complementa normas relativas al sistema educativo. Dentro de ellas se encuentra la extensión de la implementación de los servicios locales de educación pública hasta el 1 de enero de 2024. La norma también mejora el sistema de pago de deudas previsionales de docentes y agiliza los procedimientos para que profesores y asistentes de la educación puedan acogerse al incentivo al retiro. Junto a esto, incluye una bonificación por retiro voluntario para el personal que presta servicios en establecimientos de educación parvularia financiados vía transferencia de fondos. El proyecto también amplía de 6 a 10 años el tiempo para que los centros de formación técnica estatales se sometan al proceso de acreditación académica. Además, permite eximirse de rendir la prueba de acceso a la educación superior a estudiantes de enseñanza media que hayan realizado y aprobado un programa de preparación y acceso a la educación superior reconocido por el Mineduc y estén inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad. Tras votación separada, se respaldó por 73 votos a favor, 56 en contra y 7 abstenciones la entrega a dirigentes nacionales, regionales, provinciales y comunales del Colegio de Profesores de permisos para ausentarse de sus funciones y cumplir funciones gremiales sin afectar sus remuneraciones. Y para comenzar a analizar esta iniciativa que fue despachada de la sala de la Cámara, nos encontramos con la diputada Marcia Rafael. Ella forma parte de la bancada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada? Carolina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y que nos va a permitir conversar un poco de esta ley que se fue aprobada recientemente. Sí, tal como usted señalaba, se debatió esta semana en la sala de la Cámara, pero esto comenzó el debate en el mes de julio, ¿no? Cuando este proyecto fue presentado, se debatió, luego pasó a segundo trámite y ahí usted señalaba en su intervención en el día que esto se discutió que se agregaron más contenidos a esta norma, ¿no? Haciendo un poco el eco de la ley miscelánea, digamos, de los diversos puntos que esto engloba. Partamos en términos más generales y con lo que era el objetivo principal de esta iniciativa, que tiene que ver con retrasar el traspaso a los servicios locales de educación de establecimientos que hasta ahora formaban parte de los municipios. ¿Cómo ve usted esa medida que se está tomando debido a las dificultades que ha existido para poder implementar esta transición? Primero, yo quiero poner en contexto esta ley miscelánea que sin duda fue producto de 2 años de pandemia, en donde una vez de regreso a la educación escolar se vio todo convulsionado, desde los alumnos, los padres, toda la unidad académica sin duda tuvo grandes dificultades. Producto de eso, ingresa una ley miscelánea para poder hacer algunos cambios o reglamentar ciertos temas que todavía no estaban pendientes, como por ejemplo la ley del sistema local de educación, pero también se habla respecto a, por ejemplo, el atraso en los bonos de retiro de los docentes y también respecto a esta ley miscelánea de educación pública que va a ser traspasada a los sistemas locales de educación pública. Claro, en esta iniciativa el objetivo del gobierno era poder generar una política que permitiera hacerse cargo de ciertos temas urgentes que se habían manifestado, tal como usted señala, en este retorno a la presencialidad de los establecimientos educacionales. Y en esa dimensión, como comentábamos, existe este retraso en la implementación de esta ley, es decir, dar un poco más de plazo para que se pueda generar este cambio en la educación pública y que finalmente sean organismos que dependen del ministerio quienes se hagan cargo, sacando así la responsabilidad de los municipios. ¿Cómo ve usted que apoya o sirve este retraso, por ejemplo? Mira,
Lo que ocurre es que para algunos municipios les sirve este retraso, pero para otros municipios sin duda ha sido una complejidad, como por ejemplo el municipio de Coyhaique, que es la capital regional del distrito al cual yo represento, que sin duda le afecta enormemente porque ellos ya estaban esperando esto y hoy día no tienen el financiamiento para poder continuar con estos 2 años que van a necesitar para poder continuar con la educación municipal. Pero estamos en esto, hay que trabajar y yo creo que es fundamental que esta ley miscelánea va en ayuda absolutamente en un reglamento para poder ir avanzando y ver cómo se va a ir avanzando en paso a paso respecto a poder implementar en un 100% esta ley de educación pública en el año 2024. Otro de los puntos, diputada, que se señalaba en esta iniciativa tiene que ver con poder incentivar y darle más viabilidad, más facilidad al pago de incentivo al retiro de docentes y también de personal que trabaja en estos establecimientos. ¿Cómo evalúa usted esa medida y también lo que significa en términos de poder ir renovando las generaciones que participan de la educación pública? Mira, yo creo que eso es fundamental, es un punto de lo más importante que existe en este momento, porque esta ley viene del año 2015 en donde hay un incentivo al retiro y justamente para dar un poco de tiraje a la chimenea, que puedan venir docentes nuevos y que permitan sin duda poder en general entregar una educación mucho más actualizada. Aquellos profesores que ya estaban en edad juvenil encontraron una excelente noticia el que se les pudiera entregar un bono al incentivo para el retiro. Sin embargo, Carolina, eso ha sido de verdad, ha sido un desastre. Hay profesores que han fallecido esperando este bono y que lamentablemente trataban de acceder a este bono, pero continuaban trabajando porque sin duda no podían retirarse con esta jubilación o esta pensión tan pequeña que recibían respecto al sueldo que tenían. Así que seguían trabajando mientras les llegaba el bono. Hoy día hay muchos profesores que aún esperan ese bono y ahí es fundamental y es importante esta ley para poder dar nuevos reglamentos, nuevos requisitos que permitan darle mayor agilidad a este bono, que puedan optar al retiro a esos profesores que ya están jubilados por edad y que permitan también que puedan entrar docentes nuevos a cada uno de los establecimientos educacionales. Sí, diputada, y tal como señalábamos al principio de esta conversación, esta ley miscelánea, en el segundo trámite en el Senado permitió también que se incorporaran algunos elementos, muchos de los cuales usted señalaba en su discurso, en su intervención, cuando se analizó esta medida en sala, que no estaba muy de acuerdo. Por ejemplo, con ampliar el plazo para la acreditación de los centros de formación técnica, los CFT estatales, de 6 a 10 años. Es decir, que existe un rango más para que se puedan ir implementando las medidas que se requieren para obtener esta acreditación. Usted señalaba que quizás esto no sería tan favorable porque a la larga alargaría, valga la redundancia, el proceso en el cual finalmente se garantiza una educación de calidad y que además sea un elemento que enriquezca la formación y capacitación de las y los jóvenes. Bueno, absolutamente. Yo creo que 6 años es suficiente porque la idea, como tú señalas, Carolina, es garantizarle la calidad de educación a los jóvenes. Los CFT hoy día tienen un cupo de vacancia muy importante que es muy superior a la matrícula que ellos tienen. Entonces, ese es un punto. Y el otro también tiene que ver con la oferta que entregan, que es una oferta sin innovación, y eso lo señalaba yo, respecto y comparado a los estudios, la universidad, los servicios técnicos que entrega el sector privado, los CFT privados, digamos. Entonces, si alargamos a 10 años, sin duda hay existe el aletargamiento de poder hacer existir más motivación para poder hacer innovaciones, para poder ir mejorando la calidad de los servicios. La visión que tuvo el Senado fue distinta, fue que los CFT no son de una educación son de una calidad más inferior, por lo tanto, darle más tiempo para permitir que pueda mejorar la calidad de la educación. Yo creo que es al revés, pero lamentablemente eso no se aprobó, se va a subir de 6 a 10 años, esperamos que sea por el bien de los jóvenes que estudian en los CFT y que finalmente los CFT puedan tener esa mirada a largo plazo de poder ir trabajando para poder acreditarse lo más rápido posible. Claro, y diputada, aquí hay un punto también que quería consultarles, un poco qué pasa con los profesores. Ha costado un poco que salgan y que se aprueben iniciativas que venían desde el gobierno o que se incluyeron, por ejemplo, en el trámite en el Senado y que, por ejemplo, cuando esto comenzó a analizarse en el primer trámite existía como uno de los puntos para tratar la posibilidad de aplazar las evaluaciones docentes. Eso fue rechazado en la Cámara y finalmente pasó al Senado sin ese punto. En el Senado se trató también de aumentar
fomentar o darles mayores posibilidades a los profesores que participan del colegio de profesores de tener horarios disponibles con remuneración para sus actividades gremiales, y eso finalmente se pidió votación separada. Costó, con votos bien estrechos, pero finalmente se aprobó. Pero hubo también una parte de la Cámara que no estuvo de acuerdo con esta iniciativa y se pidió justamente esta votación separada. ¿Qué pasa con los profes? Como a veces cuesta poder llegar a un diálogo, ¿cómo lo evalúa usted? No, mira, la indicación que habíamos levantado, el único objetivo no afecta que siga, que permanezca igual. Lo que pasa es que es una doble reglamentación. O sea, eso ya está en un reglamento especial para los gremios, para que los profesores tengan su disponibilidad de hora para las actividades gremiales. Ya existía, por lo tanto, no era necesario ponerlo en esta ley miscelánea. Pero si es así, no va a afectar en ningún caso el tema del tiempo que le dedican a la actividad gremial los profesores que participan de esta actividad. Diputada, y un último punto que me gustaría tocar porque parece relevante, ¿no?, en que se incluyó en el Senado esta regulación para establecimientos particulares pagados para que tengan medidas de inclusión para personas y estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales. ¿Cómo evalúa usted estas iniciativas que implican que tengan programas, que no se cobre de más, que no se puedan negar las matrículas, por ejemplo? Yo creo que es de real importancia. Yo ahí un tremendo aplauso para esta indicación, que ingresó el Senado y que fue aprobada, de poder tener también cupos especiales para los alumnos que tienen algún grado de discapacidad. Y más aún un porcentaje de la matrícula. Creo que eso sin duda lo valoramos mucho. Necesitamos ir avanzando en la inclusión, ir avanzando en generar todos los espacios para que las personas o los jóvenes, en este caso los niños y jóvenes que tengan algún grado de discapacidad tengan las mismas oportunidades que aquellos que no lo tienen. Muchas gracias, diputada, por este análisis sobre esta iniciativa que ya pronto va a entrar en vigencia una vez que el Ejecutivo finalmente le dé ese respaldo. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y seguimos analizando esta ley miscelánea de educación que engloba varios puntos. Ahora vamos a conversar con la diputada Alejandra Plasencia, quien forma parte del Partido Comunista y también de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputada? Hola, ¿qué tal, Carolina? Diputada, bueno, vamos en términos generales sobre esta iniciativa que lo que buscaba era responder a temas urgentes que demandaba la comunidad educativa. Sin embargo, se demoró un poquito su tramitación, ingresó en julio y finalmente ahora ya se logró despachar de la sala y del Congreso. ¿Cómo lo evalúa usted en términos, por ejemplo, de este retraso para algunas regiones, en algunas localidades, del traspaso de la educación de los municipios a estos nuevos servicios locales? Bueno, lo primero es decir que esto responde a una necesidad que, como tú bien decías, es urgente. Afortunadamente, ya en un tercer trámite logramos despacharla de la Cámara y hay algunas medidas que son realmente muy importantes. Primero, el poder generar condiciones para que los servicios locales que van a entrar en vigencia lo hagan, pero en buenas condiciones. Y para eso no solo hay que hacer una evaluación de cómo han funcionado los que actualmente están en vigencia, sino que también buscar la manera de que, tanto administrativamente como también de las condiciones de trabajo, existan, digamos, condiciones para que una vez entrado en vigencia y una vez que las escuelas sean traspasadas a estos servicios locales, por supuesto que funcionen en buenas condiciones, que es lo que nos importa, porque nos importa la educación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Claro, en ese punto, diputada, tal como usted destacaba, viene también de un proceso en el cual la educación se vio muy afectada debido a la crisis sanitaria y a esta suspensión de muchas clases presenciales, y en los cuales además se vio el deterioro de muchos establecimientos educacionales. Entonces, cuando se encuentran establecimientos en estas condiciones y más encima hay que hacer todo un proceso de traspaso del municipio a los servicios locales, inevitablemente se requería más tiempo para poder evaluar las condiciones y poder hacer esto un traspaso que terminara generando beneficios a las y los estudiantes y la comunidad educativa. Claro, beneficios y no perjuicios, porque al final lo que queremos es fortalecer la educación pública, que estos traspasos, como te decía, no son solo un tema de administración, no son solo un tema administrativo, tiene que ver con las condiciones en las que se puedan realizar las clases, y eso, bueno, la crisis económica, la pandemia, nos mostró que la fragilidad del sistema.
muchas escuelas en condiciones de desigualdad que ya sabíamos que son históricas, por eso también una de las necesidades de traspasar desde los municipios a estos servicios locales, que son organismos descentralizados, pero que dependen del Estado directamente. En esas condiciones nosotros podemos tener una posibilidad más cierta de equiparar la cancha. La desigualdad de la educación hoy día también se ve reflejada en los establecimientos educacionales y las condiciones en las que se encontraron después de la pandemia. Quienes podían invertir más, por supuesto que los tenían en mejores condiciones, quienes podían invertir menos, por supuesto que no era posible. Entonces, esa brecha es una de las cosas que queremos justamente empezar a eliminar en nuestro país. Y para eso el traspaso de los servicios locales en buenas condiciones era fundamental. Y también las condiciones laborales. ¿Sabes qué? Una de las cosas que son importantes, no solo de los gremios, de las comunidades escolares, es que docentes y asistentes de la educación puedan hacer su trabajo en buenas condiciones para que la educación de los niños, niñas y adolescentes sea también la que merecen. Entonces, ahí es donde demandábamos ya con urgencia el bono de incentivo al retiro, que muchos de estos bonos están pendientes desde el año 2017. Y algunos profesores y profesoras, por ejemplo, con enfermedades que les imposibilitaban ya ejercer en aula. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es mirar el sistema en su conjunto y cómo también las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras posibilitan o no tener una mejor educación. Sí, en ese punto, diputada, que usted señalaba en cuanto a las condiciones y también aquellos incentivos, por ejemplo, para los docentes para que puedan finalmente jubilar y tener un apoyo en sus ingresos. También acá se incluyó a las trabajadoras de los jardines vía transferencia en tener esta posibilidad, y además también se consideran recursos para apoyar a aquellas asistentes de la educación que están en este proceso de traspaso y que han visto también en alguna medida afectadas sus remuneraciones, las condiciones laborales. También existen recursos para poder apoyar en esa dirección. ¿Cómo evalúa también esa conciencia que se ha tenido por parte tanto del Ejecutivo como en el trabajo del Legislativo de poder pensar en ellos? Bueno, es una de las demandas que las organizaciones de trabajadores de asistentes de la educación nos plantearon desde el inicio de esta discusión. ¿Por qué? Porque ellos tienen, al traspasarse a los servicios locales, tienen un bono adicional en su remuneración que por el atraso, digamos, por esta evaluación que hay que hacer para que se entre en vigencia en buenas condiciones, ellos iban a verse perjudicados. Entendiendo esa realidad, entendiendo esa situación, es que se incorpora este bono que viene a compensar esa, digamos, pérdida, ¿no? que estarían teniendo producto del aplazamiento de la entrada en vigencia de los nuevos servicios locales. Es un perjuicio, sobre todo porque los asistentes de la educación son de las trabajadores y trabajadoras que tienen menores salarios dentro del sistema educativo. Ya, incluso yo creo que en el futuro hay que hacer una revisión nuevamente de cómo es que se ejerce estas remuneraciones para que también podamos ir disminuyendo las brechas que existen. De hecho, por las condiciones en las que se hacen los traspasos, trabajadores y trabajadoras, asistentes en general, tienen diferencias salariales dentro de los mismos servicios locales. ¿Ya? Porque al venir de municipios, cada municipio tenía sus propias negociaciones, por ejemplo, en el caso en que hubieran existido corporaciones y existencia de sindicatos. O también algunas negociaciones con el Colegio de Profesores en algunas de las comunas que le significaban acuerdos o convenios colectivos. Entonces eso significa que hay una desigualdad salarial incluso dentro de los mismos servicios locales, dependiendo de las comunas desde las que provienen. Entonces esa es una revisión que en el futuro hay que hacer, porque no creo que lo adecuado sea perpetuar esas desigualdades, sino que mejorar las condiciones. Diputada, también consultarle, porque en el primer trámite, cuando este proyecto es ingresado en la Cámara de Diputados, también consideraban la posibilidad de aplazar las evaluaciones docentes. Sin embargo, esa iniciativa no logró el respaldo suficiente en la Cámara, finalmente pasó al Senado sin ella y la ley también sale sin esta medida. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Sería necesario tomar alguna consideración en el próximo año? ¿Cómo se puede gestionar eso?
Lo que ocurre con las evaluaciones es que finalmente no son reflejo de la realidad escolar, no son reflejo de la labor que realizan los y las docentes en la sala de clases. Además, no considera los contextos en los cuales se dan justamente las condiciones de aula no son iguales y por lo tanto una evaluación docente que realmente permita evaluar el trabajo que realizan los y las trabajadoras requiere también de contextualización. Ahí yo creo que la evaluación que existe hoy día se transforma en una carga adicional, saca a los y las docentes de su labor y por ende distrae de aquello que es fundamental, y es que en un contexto donde necesitamos recuperar comunidades escolares, donde necesitamos resocializar a niños, niñas y adolescentes que estuvieron encerrados por la pandemia, básicamente sin posibilidad de interactuar con sus compañeros y compañeras, por supuesto que requiere de un esfuerzo adicional de quienes son los y las profesionales, en este caso de la educación, y las evaluaciones docentes lo que hacen, como te decía, es sacarlos de esa realidad, es distraerlos de sus labores y no reflejar realmente lo que hacen. Si fuera reflejo de la realidad, no sería un problema, pero como no lo es y pretende estandarizar una realidad que no es estandarizable, entonces finalmente se transforma en un problema y no en una ayuda, no en una colaboración para la labor que realizan profesores y profesoras. Entonces, suspender la evaluación no era un capricho, no era casual, ¿no? Sino que significaba, reconozcamos que aquí la evaluación docente tiene que ser modificada, viene a ser una carga adicional en un contexto de crisis en que estamos poniendo énfasis en el trabajo socioemocional, de recuperar y fortalecer la comunidad escolar, y la evaluación viene a perjudicar aquello. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer una revisión de cómo finalmente la evaluación docente en el futuro no es esto, sino que es realmente una manera de mejorar, de ayudar a mejorar la práctica educativa. Sí, justamente porque es necesario, ¿no?, tener mediciones sobre cómo se está desempeñando el cuerpo docente de estos establecimientos públicos, también para poder ir midiendo los avances que están teniendo en equiparar la educación en el país entre las diferentes modalidades que tiene, y también ir perfeccionando, por ejemplo, ir viendo en qué puntos hay que mejorar, en qué puntos hay que trabajar o invertir más recursos. Entonces, es necesaria la evaluación. El punto es que, al parecer, tal como usted señala, la forma en que esta se está desarrollando no es la adecuada. Entonces tampoco se trata de que se suspenda y no se haga ninguna evaluación, sino que repensar para que finalmente cumpla con los objetivos que tiene y no genere una carga mayor. Así es, y lo mismo pasa en el caso de la prueba CIMSE, que también fue una solicitud del mismo Ministerio de Educación, apoyada por amplios sectores académicos del mundo de la educación, la suspensión de la prueba CIMSE, producto de que en realidad el sistema bajo el cual se está midiendo la calidad de la educación en Chile no nos sirve. Y ahí es donde tenemos el problema fundamental. ¿Cómo estamos evaluando el sistema educativo? ¿Qué herramientas tenemos como política pública, como Estado chileno, para que apoyemos a las distintas realidades escolares para su mejora? Incluso hemos discutido, por ejemplo, cómo las horas de libre disposición de la jornada escolar completa no se transforman en más lenguaje, matemática y en más horas de aquellas asignaturas tradicionales que son evaluadas en las pruebas, como el CIMSE, por ejemplo. Se transformen en un adiestramiento finalmente y no en un aprendizaje significativo real. Lamentablemente esa discusión todavía no madura lo suficiente, porque lamentablemente en la Cámara de Diputados y Diputadas no se logró el apoyo suficiente para que esas horas de libre disposición de la jornada escolar completa fueran finalmente utilizadas para actividades complementarias al currículum tradicional y que permitieran aprendizaje significativo, desarrollando integralmente distintas áreas del conocimiento que los niños y niñas merecen. Entonces, ¿cómo evaluamos una buena calidad de la educación? ¿La evaluamos sometiendo a los niños y niñas a mayores estrés, cuando en realidad significan contenidos o aprendizajes vacíos? ¿O queremos realmente una educación integral que contemple a la escuela, espacios de desarrollo que hoy día no tiene, pero que son necesarios de abrir? Gracias, diputada, por compartirnos su punto de vista sobre esta iniciativa que fue despachada del Congreso. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.
Y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Puntos de Vista. Que estén muy bien. Hasta pronto.